que un rato antes en el mismo canal había dicho que era un error si Sergio Massa dejaba el Ministerio de Economía porque iba a hacer que la crisis sea mucho más severa, y él dijo coincidir con ese argumento. Para nosotros esto que pasó es importante. No teníamos ninguna certeza, estábamos sin instrumentos, ahora tampoco tenemos muchas porque lo que dicen todos los economistas es que no hay plan, pero sí sabemos que el ministro sigue. Y sí sabemos, Rubén, y es importante decirlo, que el ministro va a tomar decisiones con esta inflación que se dispara, claro, también por la devaluación, ¿no? A ver, los anuncios que hay hasta ahora, te diría que los hay, pero son un poco más de lo mismo, que son salir a controlar más, ahora un doble control en la Secretaría de Comercio con Michel, que es el que aparece hoy, el gran hombre de confianza dentro del equipo económico de Sergio Massa, que va a estar en un refuerzo del control. Tanto es así que tuvieron que salir a desmentir que Tombolini se iba de su cargo. Va a quedar, pero va a tener esta especie de control, intervención de Michel al lado en el control de precios. El primer anuncio fue algo recontra conocido para todos nosotros, y es que se renovaba. ¿Se sigue llamando precio justo? Porque yo la verdad que ya estoy Está Damián Dipache también. Efectivamente. Se renueva pero con una tipo suba de de 5% claro, mensual acordado. Los empresarios de los supermercados que estuvieron reunidos en el ministerio ya le dijeron, sí, está todo bárbaro, pero primero hablen con las empresas alimenticias, porque nosotros estos valores no son los que estamos convalidando, estamos recibiendo listas de precios con subas de entre 15 y 20%, por lo tanto también es difícil mantener este acuerdo. Una sola cosa más. Dale. Y confirmó Massa que viaja, él también lo dijo anoche, se queda en el Ministerio de Economía hasta el 10 de diciembre, eso es lo que dijo, y que viaja a Washington. A ver, Massa habló, dijo de todo, pero nos parece que lo más importante son, a ver, podemos tratar de interpretar cuáles son las medidas que va a tomar hasta, creo que la fecha que él pone es el 22 de octubre, Rubén. Podemos escucharlo a Massa, que dice que va a tomar medidas sobre todo para los ingresos bajos. La semana que viene vamos a empezar a anunciar, pero digamos claramente está el tema de la suma fija como un tema a discutir dentro del marco de las paritarias. Lo estoy charlando con Kelly, con la CGT. Eso la semana que viene. ¿Para todos los trabajadores? Va a haber suma fija, va a haber un esfuerzo además adicional con el tema asignaciones familiares. Vamos además a reforzar a UH. Vamos a mirar cómo es el impacto en la canasta de jubilados. Mañana tenemos una enorme discusión alrededor del tema medicamentos. Lo que la gente tiene que saber es que sabemos lo que le pasa. Y sabemos el daño que la devaluación hace en términos de certidumbre. Pero también tiene que saber que al fondo no lo traje yo. Digamos, que este es un acuerdo que ni siquiera firmé yo como ministro y que hoy lo estamos rediscutiendo, cambiándole las condiciones para que el daño que representa el fondo no sea tan alto. Hay un dato de la devaluación positivo que no se puso sobre la mesa, pasó como desapercibido. El tipo de cambio en la Argentina, el oficial, queda establecido o estacionado hasta el 30 de octubre, precisamente para que todos aquellos que, o sea, es 3.50 hoy, 3.50 mañana, 3.50 el 23 de septiembre y 3.50 el 24 de octubre. ¿Aumentan por el blue los comerciantes? ¿Me deja terminar? Adelante. No, ya tuve problema con Milei, no quiero tener problema con usted. ¿Verdad? No, a Milei lo dejaba hablar, a mí no me deja hablar. El objetivo central es, primero, tomar lo primero. Lo primero es alimentos y productos de primera necesidad. Porque, digamos, esa es una cadena en la que... Eso es lunes, martes con muchas remarcaciones. Claro, ahora están con retroceso de remarcación. ¿Qué estamos haciendo? Cerramos un sendero de 5, 5 y 5 para los próximos 3 meses de aumento, y además estamos bajando los impuestos. O sea, estamos cediendo parte de los recursos del Estado a las empresas que acuerden estabilidad de precios para la gente. A ver, cosa por cosa, Rubén, Damián, vamos a explicar lo que dijo el ministro Massa. Bueno, en principio, en materia de lo que es la devaluación, María Laura, del 22%, no fue del 22%, fue de más. Y explico por qué fue de más. Porque ya al 1 de agosto vos tenías el 7,5% de impuestos para los bienes y 20% de impuestos para los servicios. Ya se había devaluado con los impuestos. Pero además, del 1 de agosto al 11 de agosto prepaso, el ritmo de evaluación del tipo de cambio oficial mayorista venía al 16% mensual.
O sea que del 1 al 11 usted veía en la pizarra del Banco Nación el dólar subiendo 1 peso todos los días. A ver, oficial. ¿cuál es la verdadera devaluación y cuál es la verdadera inflación? ¿Y qué dijo Massa? Que me importa saber decodificar lo que va a seguir, Damián Rubén. Bueno, ante esa devaluación y el traslado a precio, Massa dice que ahora va a subir salarios y va a subir planes sociales. Sí. Bueno, si había un ancla que todavía tenía Massa, eran los salarios y planes sociales. ¿Por qué? Porque un ancla era el dólar, ya no la tiene. Otra ancla eran las tarifas, ya no la tiene. El otro ancla era el salario. ¿Sabes lo que va a generar esto? Que efectivamente haya una recuperación quizás del poder adquisitivo en los primeros 30, 60 días. Pero después, ¿a dónde va a ir? A precios, porque va a haber emisión monetaria para efectivamente más planes sociales. Por lo cual, después de octubre, señores, esto no se va a frenar. Vas a tener más inflación. Rubén, ¿esto cómo se va a instrumentar? Dice Damián que viene más emisión. Bueno, estamos en déficit. Acordate que la última asistencia del Banco Central al Tesoro fueron 250.000 millones que tuvieron que emitir en los últimos 20 días para asistirlo porque fondos no hay. Así que más emisión va a tener que haber. A ver, pero también tenemos que decir que es lo más importante es que ahora con esta inflación a nadie le alcanza. No estamos hablando simplemente de los sectores más bajos, sino que no le alcanza a nadie para llegar a la segunda semana. Lo que pasa, María Laura, es que ya no tienen herramientas. A ver, corren atrás de algo que no lo pueden solucionar. Si el gobierno está claro que nada de lo que implementó, que todos sabíamos, no iba a resultar. Ahora el problema que tiene es que, como dice muy bien Damián, esta carrera se acelera. Ayer tuviste la presión empezaron a pedir la reapertura de paritarias y los pesados, los gremios fuertes, camioneros, bancarios. Esto va a hacer que vos tengas que subir más salarios, le guste o no le guste a Massa, porque la pauta que quería Massa de suba salarial ya se le incumplió en abril de este año. Como ya no pidió el 140%. Exactamente. Acordate que Massa había dicho que para que todo estuviera más o menos bien, esto lo dijo en diciembre, él había acordado que este año la pauta, y no se me rían con lo que voy a decir ahora, la pauta de incremento salarial iba a estar rondando el 60%, porque ese era el ancla de inflación que él prometió. Sí, es verdad. Estamos en la cuarta reapertura del año de paritarias y ahora Moyano le está pidiendo 140, le está pidiendo 140 a septiembre. Dios sabe qué es lo que van a pedir en diciembre antes de que cambie el gobierno, porque va a venir ahí otro manotón fuerte. Al mismo tiempo, no tienen ancla, como decía recién también, en materia de precios. No tienen manera de anclar los precios. Hoy no hay forma, básicamente. ¿Por qué? Porque la realimentación, primero, de la devaluación, esta decisión de devaluar, que se la están tirando al fondo, el fondo no te dijo ninguna cosa extraña. El fondo no te dice devalúes a lo bruto como hiciste digamos, en la oscuridad y mintiendo, esperando a las elecciones para darte el sopetón el lunes a la madrugada con una devaluación. El fondo lo que te dice es no podés tener 110% de brecha. Tu dólar, y esta es la mentira, no es el actual, no era el de 298 y ahora el de 365 del oficial. Tu dólar es de 760. Eso es lo que le dice el fondo. Hace algo. ¿Qué es lo que eligió el gobierno? Porque me parece manera que hay que explicarlo es, bueno, devaluar 20 y pico %, tratar con eso de llegar a que el fondo le diga, bueno, una señal diste, vamos a arreglar, traer unos mangos, el propio Massa lo dijo ayer, y de esta manera ir tirando. Hay varias cuestiones para analizar de lo que dijo Massa y sobre todo el modo en que lo dijo. Mientras muchos están pidiendo que no sea candidato y ministro, él no dudó y quiere ser piloto de tormentas, dijo, mirá. Ay, no salió. Muy agresivo con los periodistas. ¿Puedo decir algo de esto que dijiste? Sí, cómo no. Yo creo que lo dijo Milei y lo va a decir cualquier otro candidato. Claro que lo quieren tener de ministro de Economía. Si está en una silla eléctrica, lo mejor que podés tener para tener un candidato... ¿Vos crees que por eso no es para que no haya, digamos, para que no se incendie todo más? Estratégicamente, cualquier candidato que te enfrente de Massa te va a decir, por favor, seguí siendo ministro. Ahí está Luis Costa que nos va a ayudar con esto seguramente. ¿Para vos es así? ¿Es instrumental así? Milei dice, o cualquier candidato, que se quede Massa porque le conviene estratégicamente. Bueno, no se puede asegurar. Lo que me parece interesante es
que digamos, más que nada del lado del peronismo se pone sobre la mesa el miedo sobre los derechos, pero en general la discusión que está guiando la elección es una discusión económica, ¿no? Económica, sí. O sea, hay un acompañamiento discursivo, ¿no?, que trata de advertir sobre posibles amenazas, pero en general las medidas que tiene a mano el gobierno para tratar de compensar la situación electoral y lo que piensa hacia adelante gira básicamente en torno a la economía. O sea que el modo en cual la gente está acercándose a la elección y al cansancio y a la bronca es la crítica a dos gestiones seguidas de partidos distintos, y Milei es un emergente, pero básicamente anclado en la economía. El tema es que Milei viene acompañado de un montón de otras cuestiones. A ver, ¿cómo lo dijo? ¿Cómo fue que dijo que se queda? ¿Por qué se queda Massa? Mirá. Digo por esto de que están con que si la tormenta conviene quedarse en el ministerio mientras uno es candidato. Yo cuando estoy al frente en la tormenta agarro el timón y no lo suelto. Así se queda hasta el 10 de diciembre. Sí, no solamente eso, yo creo que lo peor que podría ser una coincidencia con Milei. Le haría mucho daño a la estabilidad económica argentina, que ya de por sí, por el pedido del Fondo Monetario Internacional que arrancó con un programa que establecía mecanismos de devaluación que no se cumplió hasta agosto del año pasado, que además es inflacionario porque es el acuerdo que dejó Macri con el sistema de Kroll y que de alguna manera le hace tanto daño a la economía argentina. A ver, ¿qué decimos, Rubén, sobre esta cuestión? Piloto de tormentas, dice Massa. A ver, el propio kirchnerismo se lo dijo en mensajes que en algunos casos está claro que deben tener la anuencia de Cristina Kirchner, porque algunos de los que hablaron, lo hemos dicho acá, son representantes del sector más duro. Creo que el problema que tiene Massa es que él mismo, si se baja de esto solo como candidato, tiene la mitad de la pelea perdida, pero también tiene la mitad de la pelea perdida si mantiene como ministro de Economía. ¿Por qué lo digo? No lo estoy diciendo en el tema económico, digo, tiene menos violencia. para mostrar, ¿no? La única buena noticia que va a tener Massa para mostrar, de acuerdo a todas las proyecciones, es que va a tener el desembolso del fondo. Después de eso se queda, Gabriel, se queda y esto lo beneficia a tu criterio. Pero cuando venga el desembolso del fondo, primero va a tener que devolver plata. Segundo, va a tener que explicar los intereses. Todos vamos a pedirle que cierre la operación de Qatar y nos diga cuántos intereses pagó por eso, porque va a tener que liquidarla. Lo que venga del fondo va a ir a pagar vencimiento. Sí, claro. Tampoco no es que es la gran noticia de la tierra. Pero estamos tratando de ver por qué se queda, ¿no? ¿Por qué decide quedarse? Se queda porque yo sí creo que tiene un problema económico si él deja el gobierno. En realidad él mismo dice es un tema de estabilidad, pero que está demostrado que estando él ya tampoco es garantía de estabilidad, porque lo que se está moviendo el mercado desde el lunes está más ahí, en la previa a las elecciones está más ahí y la inestabilidad está. Pero si no estuviese él, es un contrafáctico, si no estuviese él, la inestabilidad sería mucho peor. Lo que claramente está incorporando en su discurso, que es lo que vamos a ver en la campaña, porque es lo que le queda, entiendo yo, es el ápero Macri, que ya conocíamos, y el ápero Guzmán también, que ayer lo dijo varias veces, apuntando a Guzmán, que él fue uno de los, fue uno de los que torpedió constantemente a Guzmán para que se fuera. Finalmente se fue y dice, se fue. Se escapó, ¿no? Sí. Algo así daba a entender, pero como él que quería había abandonado. Se vaya y termina diciendo se escapó. Claro. Laura. No. Muy importante lo que decías, Gaby, recién, porque justamente le pegó a Guzmán, pero hay que decir también que Sergio Massa es, creo que el alumno perfecto para el fondo. Creo que también por eso, digamos, se va a quedar, porque está cumpliendo los deberes de una manera y lo está viendo en la ejecución presupuestaria. Recién estaba viendo un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso. Massa está reduciendo el déficit fiscal y el déficit financiero. Está haciendo recortes que ni Guzmán se animó a hacer. Está siendo mucho más acentuado el recorte de Massa que el de Guzmán. Ahora, todo esto está escondido porque Massa lo que dice es el Fondo Monetario me pedía una devaluación mucho más importante, del 60%, y yo negocié y conseguí el 20%. Pero por atrás, Massa está ejecutando un recorte del gasto que si uno ve los números, por ejemplo, ahora Massa dice que va a volver del fondo y va a anunciar una suba de las asignaciones familiares. Sí. Que puede haber un bono extra para jubilados. ¿Qué es lo que nos dicen las cifras? Que en los 7 meses de gestión de este año de Sergio Massa, las asignaciones familiares cayeron un 25% en términos reales. Es decir, sin contar la inflación. O sea, es un mini paliativo lo que va a hacer Massa a la vuelta del fondo. Las jubilaciones cayeron
en lo que va del año real, es decir, sin contar la inflación, cerca de un 4%. Es decir, estamos viendo jubilaciones y asignaciones familiares, que son dos Son ingresos mínimas, exacto, bajas, bajísimas. Tal cual, está cayendo las transferencias a las provincias, transferencias a obras públicas, es decir, está haciendo un recorte que, a ver, yo creo que Cristina no se lo perdonó a Guzmán, y si lo mantiene a Massa es porque es el único que puede mantener más o menos el timón en medio de la tormenta. Y creo que también al fondo le conviene. Es muy interesante lo que plantea Laura. Dice, es el mejor amigo, ¿no? El mejor alumno del Fondo Monetario. Vos fíjate Massa. que en el caso de Guzmán, María Laura, él se había ido por varios motivos. El primero es que la famosa pelea con Basualdo, no podía incrementar las tarifas, Massa lo pudo hacer. Segundo, el famoso plan Platita. Guzmán se va con mucha inflación porque le exigen efectivamente emitir moneda en el contexto de las elecciones legislativas. Fíjate que Guzmán incorporó 4 cepos, Massa incorporó 14 cepos. Fíjate que Guzmán se fue con 75% de inflación, Massa está con 114% de inflación. Fíjate que Massa hace un ajuste, pero sin embargo el déficit fiscal sigue estando creciendo. ¿Cuál es la explicación de esto? ¿Cuál es la explicación de, a ver, está ajustando más, dice Laura con datos, está ajustando más, dice Damián Dipache con datos, sin embargo, él afirmaba, como dijo Gabriel, se escapó, Guzmán se escapó, tuve que agarrar esta papa caliente, ¿no? ¿Es relato? Sí, es parte del discurso que necesita para la campaña electoral, para convencer también a los propios de que él estuvo ahí haciendo un esfuerzo y que está y se va a quedar ahí haciendo el esfuerzo, y también respondiéndole a lo que vos comentabas de los Valdés de la vida que le están pidiendo la renuncia para decir, encargate 100% de la campaña, y le está diciendo, no me puedo encargar solo de la campaña porque también me tengo que encargar de esto. Que también dio una pista ahí ayer Massa, de que los próximos 10 días va a estar abocado a la gestión, va a querer mostrar resultados, como decía Rubén, con el FMI, va a querer mostrar medidas paliativas, producto del aumento de la devaluación y de los precios. Hoy seguramente hay novedades con el tema de algunas empresas más que van a tener novedades del tema precios. Va a haber seguramente anuncios del tema de suma fija para trabajadores. Van a tirar todo lo que puedan, toda la carne, escasa o no al asador, la van a tirar. Igual, de todas maneras, yo quiero agregar algo a los números que son bastante aterradores que mostraba Laura. Lo que está diciendo Massa no es un ajuste limpio. Claro, es el porque ajuste está licuado, más sucio del que podemos pensar. Está licuado por la inflación. Tampoco el fondo le va a bancar toda la vida a la Argentina un proceso de reformas en este sentido, porque ¿cómo está ajustando Massa? Licuando ingresos por inflación. Exacto. Y por devaluación. Y por devaluación. Sí. Acá no hay una reforma del Estado, Así es. acá no hay proyectos hacia futuro de qué va a hacer con organismos que son inservibles. Massa lo que está haciendo es ajustar los bolsillos, por eso que tiene que largar un bono a cada rato, porque se les va el paciente. Está en el cortísimo plazo. Muy ¿no? corto, sí, pero está en el cortísimo plazo con ese ajuste que es cierto que los números le permite ir a Washington y mostrar unos números un poco más en línea, pero por el otro lado, también como dice Damián, tiene todo el resto fuera de control. Es decir, Massa tiene la brecha que está arriba del 100, los ingresos que se le recomponen un poco, pero básicamente porque le está ajustando a todo el mundo. En cuanto a precios, no lo puede controlar. La inflación, lo acaba de decir Damián, la siguió multiplicando. Es decir, no hay nada que pueda mostrar Ahora, ¿qué Massa de puede normalidad. mostrar Massa? Se lo voy a preguntar a Luis Costa también. ¿Qué puede mostrar Massa en este contexto donde casi todas son malas noticias y donde él tiene que quedarse? Algunos dicen que le conviene, otros que le conviene a la oposición, otros, Gabriel y yo, decimos, habría un lío si se va en estos momentos, en el país estoy hablando, ¿no? Ahora, ¿cuál es la estrategia de Massa con estas malas noticias? Bueno, evidentemente ahora va a tener que reformular la estrategia para octubre. Me imagino que no va a ser la misma campaña que tuvo hasta ahora, ¿no? De cualquier manera, el perfil de Massa no es un perfil más bien de alguien que se caracteriza por tener una carga ideológica muy fuerte. O sea, no es un hombre que uno lo pone en escena y empieza a hacer una descripción sobre, no sé, sobre el liberalismo, sobre el imperialismo, sobre los pueblos, ¿no? Digamos, no entra en esa escena. Es un hombre más bien pragmático y todo su recorrido político en realidad refleja eso. Por lo tanto, de alguna manera él entiendo que reconoce que el lugar más natural para él es la gestión. Tenga mejor situación o peor situación, pero es un lugar, digamos, donde él puede ejercer una situación más fácil. Todas las veces que él ha estado en campaña, suelto, sin gestión, termina haciendo un intento de hacer de cuenta que es un poco peronista, un poco menos peronista. Digamos, Puede mostrar la expertise, decís, que es ese. Es un lugar donde estar en él es gestión. un hombre práctico, no es un hombre ideológico. Y bueno, va acomodando. Obviamente en una situación de mayor crisis
bueno, las soluciones van tratando de acompañar con mayor o menor éxito, pero me refiero a la práctica de él política, ¿no? En ese caso es donde más se parece a Larreta, digamos, no es alguien que ocupe el tiempo para buscar seguidores sobre la base de ideas como podría ser Cristina, que igual es una mujer de gestión también, ¿no? Pero ese me parece un tema importante. La dificultad ahí es que ya en la campaña previa a las PASO ya venía diciendo esto de agarrar una papa caliente, lo decían los otros sobre él. Los números ahora van a ser incluso peores, o sea, el piloto de tormenta, el gestor, también tiene que poder mostrar resultados. No, pero yo no digo, me estoy refiriendo a si le está yendo bien o le está yendo mal, porque la situación es muy compleja. Que digo es, si él puede hacer campañas desde la gestión, es el lugar más natural para él. Claro, le puede ir mejor o le puede ir por peor, eso se pero queda, no lo veo dice, en otro lugar. Por eso se queda. Creo que él Luis. reconoce que esa es la mejor situación para él y bueno, Pero obviamente va a es tener una encerrona en la que está. ¿Cómo? O sea, es una encerrona en la que está, porque si cualquiera se va, que esté en un gobierno deja con estos problemas está Claro. encerrado en una situación donde es muy difícil salir. Es sí, una claro. encerrona por todos los datos que están acá sobre la mesa, fíjense. Por lo que dice Rubén, por lo que cuenta de cómo está el país, por los datos que tiene Damián, y ni hablar de los datos de tanto de inflación como de poder adquisitivo, por el ajuste que tiene que hacer Massa y está haciendo, que también nos sumó Laura. El ajuste está, digamos, ¿cómo va a dar buenas noticias con un ajuste, por otro lado, no? Ajuste que, como bien decía Rubén, es, digamos, está impulsado por la licuación de la inflación, digo, que provoca la inflación. No es, como bien decía Rubén, que Massa está instrumentando un ajuste a partir de una reestructuración del Estado, de ninguna manera, al contrario. Pero lo cierto es que está, de alguna manera, ajustando por el hilo más delgado, que tiene que ver con los ingresos de los jubilados, con los ingresos de los asalariados, con transferencias que hace a las provincias. Bueno, una serie de ingresos, de transferencias que Massa de alguna manera va reteniendo, va ajustando gracias a la inflación.